es importante ese deportista que confía en sus capacidades. Y la confianza no es una cuestión de fe. Ay, no, yo creo que puedo ir a correr la maratón. No es cuestión de fe, es cuestión de que yo pueda hacerlo. Claro. ¿No? Y para poder hacerlo tengo que entrenar y entrenar y entrenar y alimentarme bien, ¿no? Bueno, bienvenida Luz, muchas gracias por estar en Boca Podcast. Muchas gracias por invitarme, es un placer para mí. Antes de pasar a conceptos de la psicología deportiva, quiero empezar por tus inicios, porque vos tenés una larga trayectoria como deportista. Primero quiero que nos cuentes tu experiencia, tu trayectoria personal, porque sos una deportista se puede decir, de alto rendimiento, que compitió siempre. ¿Cómo fueron esas experiencias? Bueno, yo siempre digo que soy más deportista que psicóloga. Bueno, en realidad me dedico a la psicología deportiva, ¿no? Pero para mí ser deportista es 24/7, ¿no? Es una identidad, es un modo de vida que practico desde los 4 o 5 años. Hice distintos deportes, gracias a mi mamá que nos mandó siempre a natación, a softball, básquet, lo que fuera, patín. Y desde los 6, 7 años empecé hockey. Y ahí empezó mi carrera deportiva, que fue bastante larga. Después yo me hacía varios deportes y me fui quedando con hockey porque había empezado a competir en hockey. Así que tengo 43 años y sigo compitiendo, juego en una primera división. Así que por eso digo que soy más deportista que psicóloga. Y siempre me interesó, digamos, esa combinación entre la psicología y el deporte, y en mis inicios medio que no existía, ¿no? No estaba como de moda, como está ahora en auge. Yo ni sabía que había psicólogos deportivos, y había muy poquitos, la verdad. Y tampoco había mucha investigación sobre cómo alimentarse, cómo entrenar, ir al gimnasio. Realmente uno lo hacía muy, muy amateur. El hockey siempre fue muy amateur, pero hace 30 años atrás mucho más todavía. Con lo cual, nada, quizás hubieron algunos errores también en cuanto a tipos de entrenamientos y demás que quizás me llevaron a algunas lesiones. Y bueno, y hoy ya es otra cosa, ¿no? Hoy ya entreno de manera integral. O sea, mi cuerpo, mi descanso, la alimentación, la preparación física, todo lo que hago, y la parte mental. Y después, bueno, estudié psicología y me dedico a atender deportistas. Ya vamos a hablar un poco de todas las partes y la importancia de la psicología deportiva. Cuando vos eras más joven, previo por más de que hayas tenido el deseo de estudiar psicología deportiva, ¿qué características tenías que influían negativamente quizás con vos en el juego, que quizás puedes ver ahora en pacientes tuyos? Mira, en realidad fue todo un descubrimiento. Yo creo que algo de la vocación, ¿no? Ese llamado uno lo va descubriendo. A veces cuando los padres me escriben me dicen, ¿haces orientación vocacional? A mí no me gusta mucho, ¿no? Porque yo creo que hay algo del deseo que se va transitando y se va descubriendo cuando uno se autoriza a apropiarse de eso que es de uno, ¿no? Y yo creo que hay algo para lo que uno es bueno, ¿no? Y a mí siempre me gustó el deporte. Yo en realidad siempre quise ser deportista. Mi papá decía, no, tenés que tener un título. O sea, nadie vivía el hockey hace 30 años atrás. Ahora tampoco, pero bueno, hay chicos que sí. Y entonces, nada, era tener un título. Y bueno, y la psicología me gustaba, porque yo desde muy chiquita empecé a ir al psicólogo a los 16 años. También ahí yo creo que hay 3 situaciones en mi vida que hicieron que yo me dedicara a la psicología deportiva. Una de ellas fue a los 16 años. Yo había empezado a entrenar con el plantel superior. Tenía 16 años. Imagínate que recién a los 18, 19 años vos empezás a entrenar con primera, intermedia. Bueno, yo empecé a los 16 y empecé a exigirme por características de mi personalidad. Y bueno, y desembocó todo en un episodio de anorexia.
y me tocó mucho porque me tocó la cuestión de los entrenadores. Justo había tenido un entrenador no tan empático y creo que, a ver, que paréntesis, no responsabilizo al deporte de ese Claro. episodio. Sí creo que el deporte a veces, cuando uno se exige por demás y lo exigen por demás y uno es adolescente y no tiene herramientas, pueden suceder estas cuestiones. Yo tuve un episodio de anorexia que duró unos 7, 8 meses y bueno, y digo que ahí dije, bueno, psicología y deporte me interesa, ¿no? Porque me acuerdo que tuve una mala experiencia con un entrenador que precisamente no entendió ese momento. Pero bueno, yo no sabía que existía la psicología deportiva, entonces bueno, fui un psicólogo clínico, digamos, que me ayudó mucho, pero me ayudó para ese cuadro, no me ayudó para el deporte en realidad. Y después a los 18 años tuve mi primer rotura de ligamentos cruzados de la rodilla. Y ahí, por primera vez, yo dije, debería haber un psicólogo que atienda deportistas. Yo no sabía que ya existía, por supuesto, ¿no? Yo tenía 18 años, pero hay una escena que yo me acuerdo mucho de mi vida, que es, me rompo los ligamentos un 15 de diciembre. Imagínate la altura del año, me operan un 23 de diciembre. Y lo peor de una rotura de ligamento, siempre digo, es el después. Porque, y acá creo que a veces los deportistas, tipo, cuando me consultan lesionados, me dicen, ay, tipo, ¿cómo entendés de esto, no? Y bueno, cuando vos te rompés los ligamentos, en general todo el mundo te llama, ¿no? Bueno, cuando te operás, cómo salió todo bien, bla. Pero lo peor, ¿no? Y donde uno tiene que tener todos los patitos en fila, ¿no? Y tiene que tener una gran fortaleza mental, son las semanas posteriores. Que vos empezás a ir al kinesiólogo a diario y realmente vas un poco a sufrir, ¿no? A que te movilicen la pierna, te la doblen y es mucho dolor. Y bueno, y yo me encontré un 30 de diciembre, 2 de enero, ¿no? 15 de enero, me acuerdo que me iba acá a San Isidro a un centro de kinesiología y bueno, yo me iba con las muletas, me acuerdo que me tomaba el colectivo, porque claro, todos los días el kinesiólogo, o sea, vos imaginate, yo tengo 43 a mis 18 años, o sea, ¿no? No había Uber, no había, ¿no? Entonces, nada, me acuerdo que me tomaba el colectivo, a veces me podía llevar mi papá, pero a veces no, porque era durante el día, mi papá trabajaba, ¿no? Y yo me bajaba del colectivo con las muletas, iba con el calor, me acuerdo. Y me acuerdo de ir caminando por la calle 9 de Julio en San Isidro, y yo sufriendo del calor, del dolor, de todo. Y ahí dije, puta, qué sola, ¿no? Qué soledad. Por más que yo tenía amigos, mi familia, todo, ¿no? Pero el momento de enfrentarse con una lesión es un momento de mucha soledad. Después, obvio, me admiré porque, bueno, salí y seguí jugando, ¿no? Después me volví a romper los ligamentos, ¿no? Pero es un momento donde el deportista tiene que estar consigo mismo, ¿no? Y enfrentarse con la incomodidad, con la adversidad, con el dolor, con miedos de esto va a funcionar, voy a volver como antes. La ansiedad, ¿no? Y bueno, todo ese trayecto yo lo hice sin psicólogo deportivo. Creo que me hubiera ayudado mucho en ese momento, pero insisto, ahí fue un momento donde dije, uy, esto hay que conectarlo, ¿no? Claro. Bueno, espero que estén disfrutando de la entrevista y le vamos a pedir, José María, que se suscriban, por favor, al canal, dale, suscribite, hacer un clic y nada más. No es tan difícil. Si quieren seguir viendo estas entrevistas, por favor suscríbanse y seguimos ahora con la nota. Y en ese proceso que vos te sentías de esa forma, como con mucha frustración y soledad, ¿qué te hubieses dicho en tu rol de ahora y qué le decís a jugadores, jugadoras que pasan este proceso? Yo creo que primero es un duelo, una lesión, ¿no? Una ilusión a veces que se rompe. No es solo un ligamento que se corta, ¿no? Muchas veces es un proyecto, una ilusión, un objetivo deportivo que
que se rompe o se pospone a veces, ¿no? Entonces es un trabajo de duelo. Primero hay que diferenciar los distintos tipos de lesiones. Hay lesiones que no permiten seguir jugando, ¿no? Que imposibilitan, hay otras que sí. Primero el conocer la lesión, el diagnóstico y cómo hay que tratarla. Pero en la cuestión mental es poder hacer ese duelo de lo perdido, que eso provoca mucho enojo, ¿no? Frustración, impotencia. Y una vez que se pasa eso, tiene que aparecer la aceptación. El deportista que no acepta lo que le pasó es un deportista que va a estar complicado, ¿no? Porque va a hacer cosas que lo van a perjudicar más o, bueno, nunca va a poder terminar de adaptarse a eso nuevo. En mi caso, yo me rompí 2 veces los ligamentos de una rodilla la primera vez y la segunda vez de la otra. Ya tenía 32 años cuando me los rompí y esa segunda vez me hizo aprender muchísimo como persona y como deportista, porque esa segunda vez hizo como un quiebre en mi vida en el sentido de hábitos, ¿no? Yo siempre fui deportista, siempre tuve buenos hábitos en realidad, pero cuando uno se rompe la rodilla 2 veces y encima yo la segunda vez que me rompí me tuvieron que operar 3 veces seguidas porque fue con sutura meniscal, que después se me abrió, que después me tuvieron que volver a operar y demás. Eso me generó una artrosis enorme que tengo. Y bueno, y ahí empezó realmente, yo creo que mi cabeza como deportista es un poco gracias a las lesiones también, ¿no? Porque ahí empezó como un proceso primero de duelar eso que yo ya no puedo hacer, ciertas posturas y demás, y aprender mucho de lo disciplinada que uno tiene que ser para seguir jugando, de que bueno, que hay cosas que no se pueden hacer, pero cosas que sí, ir adaptándome, ¿no? Hoy en día yo entreno con chicas de 18, 20 años y con chicas de mi edad también, y no sé, y todas hacen pasadas y corren en la parte física y yo no las hago, yo hago otro tipo de trabajo y además yo entreno aparte, ¿no? Para seguir teniendo fuerza muscular y seguir adaptándome. Claro. Eso me implica como... Nada, es un desafío, ¿no? Quizás al principio medio esto me enojaba, ¿no? Y porque a mí y esto me duele, porque convengamos que el dolor nunca se me fue de la artrosis. Claro, es la frustración de encontrar ese dolor cada vez que haces algo que te gusta. Exacto, no, y como la artrosis lo que genera es que en realidad todo el tiempo te duele, ¿entendés? Escuchaba el otro día la serie de Rafa Nadal, donde él se puso las plantillas y decía, bueno, esto es un dolor soportable, ¿no? Pero el dolor sigue estando, ¿no? Bueno, la artrosis es un poco así. Y yo por suerte me fui apoyando y fui encontrando como grandes referentes y pilares, que es mi deportólogo, en su momento mi preparador físico, ahora tengo otro preparador físico, ¿no? Y ellos me ayudan como a ir como, bueno, cuidando mi físico y a su vez seguir compitiendo. Entonces eso realmente creo que lo mental atraviesa, porque sin una fortaleza mental no se podría como hacer. Y hablando de esa fortaleza mental y ese más allá del dolor, bueno, el tenis que vos dabas de Nadal es un ejemplo perfecto de, qué sé yo, tenistas que intentan no abandonar. Me acuerdo del Potro que intentó volver a jugar una y otra vez con todos los dolores. ¿Qué es lo que hace que uno diga, quiero seguir? O sea, quiero seguir intentando por más, y en tu caso, ¿qué es lo que hizo eso? Que aún seguís jugando y a la vez, ¿qué diferencia hay entre gente como Nadal, como Del Potro? ¿Qué los diferencia de otras personas que quizás no tienen o no logran llegar a tener esa fortaleza mental para vos? Yo creo que hay algo de esa... Acá a veces difiero con colegas míos, ¿no? Que siempre uno cuando trabaja con deportistas son personas que hacen deporte, o sea, uno prioriza siempre la persona, el bienestar físico, mental de esa persona. Después ese rendimiento, ¿no? Mejorar cuestiones que tengan que ver con uno, que estén bajo tu control.
Y a veces los psicólogos dicen, bueno, el resultado no importa, o el resultado, ¿no? Como que hay que salir un poco del resultado. Yo lo entiendo, por supuesto, pero yo creo que el deportista tiene ese gen competitivo, ¿no? ¿no? Messi el otro día decía, ¿no? Yo juego con mis hijos al ping-pong, le quiero ganar igual, ¿no? Algo así dijo Messi, ¿no? Yo creo que al deportista no hay que sacarle eso, ¿no? Que hay que Ojo, el gran problema es cuando los deportistas se ven mucho en los chiquitos, ¿no? En los deportistas juveniles, cuando se quedan muy identificados al resultado, ¿no? Que pierden son horribles, ganan son unos genios, ¿no? Cuando alguien se identifica al resultado es un problema. Pero cuando uno entiende que no es el resultado es lo que te moviliza, ¿no? A seguir compitiendo, ¿no? Yo, hasta el año pasado, yo siempre jugué en primera desde los 16 hasta los 37 años, después vino la pandemia, y después por laburo, bueno, dejé de jugar en primera, pasé a una 4ª división y el año pasado me invitaron de vuelta a jugar en primera. Y la verdad que la pretemporada yo parecía una nena. Claro. Motivada, y hay algo del resultado. Entonces creo que uno tiene que entender que el deportista va por eso, sabiendo que puede perder, porque el resultado también puede ser perder. Pero los deportistas queremos competir, ¿entendés? Entonces yo creo, y acá por eso, cuando yo me rompí la rodilla, la segunda vez, mi psicólogo en su momento, que me ayudó un montón en otras cosas de mi vida, me decía, bueno, pero quizás tengas que cambiarte de deporte, que hacer natación, me dijo una vez. Y yo no estás entendiendo. Bueno, nada, así que me fui consultando con otros traumatólogos y demás hasta que conseguí a mi deportólogo y bueno, y entendí cómo tenía que entrenar para seguir jugando, ¿no? Entonces es eso, hay algo de la competencia por sí misma, ¿no? Esa adrenalina de competir, que creo que es lo que moviliza también, ¿no? Y después, por supuesto, ese placer por la actividad misma. A mí me gusta entrenar porque me gusta entrenar. Y ojo, yo no tengo siempre ganas de entrenar, no siempre estoy motivada para ir a entrenar, tipo no sé, un día de semana que terminamos a las 11 de la noche con frío, uno sinceramente no tiene ganas de ir a entrenar. Pero hay algo que lo haces porque lo tenés que hacer, ¿entendés? Como que está en tu esencia y después cuando lo estás haciendo te copa y lo estás haciendo y lo disfrutás y después vas por el resultado el sábado, sea ganar, empatar o perder, ¿entendés? Pero creo que eso es lo que moviliza al deportista. Y a la vez, obviamente que la idea de sí es importante el resultado porque es lo que lo hace un poco mover o lo moviliza a uno, pero la reacción al resultado es como decís vos, eso genera diferencia entre distintos deportistas. ¿Cómo trabajas vos con tus pacientes el tema de reaccionar a un resultado negativo, por ejemplo? Lo que pasa que ahí está, ¿no? Es la persona que hace deporte. Y hay personas que lo entienden más y hay personas que no, que quizás tienen características más perfeccionistas o si son jóvenes, bueno, vienen con crianzas, ¿no? Muy de no puede fallar o, ¿no? Estas cuestiones como más rígidas, de mucha expectativa, ¿no? De que mi hijo que llegue a tal lado, ¿no? Entonces creo que es el trabajo del psicólogo deportivo, ¿no? Es un trabajo muy artesanal, no hay un manual que diga, bueno, con todos los basquetbolistas se trabaja así, no. Hay que ir conociendo qué es el deporte para esa persona, qué objetivos tiene, cómo se para frente a una derrota, cómo acepta esa frustración, qué es lo que hace cuando se frustra, ¿no? Y en el deporte, por supuesto, cuanto vos más rápido salgas de esa frustración y más fortalecido salgas, mejor, ¿no? Porque no se trata de entrenar deportistas para que ganen, ¿no? Para que no se equivoquen, porque eso no va a suceder, porque los errores siempre están y las derrotas también, y uno en general pierde más de lo que gana siempre, pero sí se trata para que uno pueda
salir, pasar página y pueda decir, bueno, che, me animo a tomar un nuevo desafío, me animo a tomar riesgos, porque yo tengo con qué, porque entreno, porque tuve X logros, ¿no? Porque estoy bien, me siento bien, ¿no? De eso se trata, que el deportista pueda salir de esas derrotas fortalecido y quiere ir por más. Exacto. También esto que decías de cuánto dura esa frustración de la derrota. Hay trabajos para trabajar que se pase rápido, incluso en mala toma de decisiones en el momento que se intenten olvidar rápido y pasar a lo siguiente. Yo me acuerdo, ahora estoy viendo una serie que es medio de comedia de Ted Lasso, que es un entrenador de fútbol, que habla de ser un pez dorado, tipo que tienen 10 segundos de memoria. Como que un poco le dice eso a sus jugadores. ¿Cómo se labura para lograr? Bueno, hay técnicas, trabajamos mucho con terapia cognitivo-conductual para esos casos, digamos, para poder dar herramientas a los deportistas para en el momento de la competencia poder pensar rápido otra cosa, ¿no? O alguna respiración, listo, ¿no? Alguna palabra, ¿no? O ese autodiálogo positivo que a mí me sirva como de ancla para resetearme, ¿no? Insisto, hay deportistas que les sale más rápido, otros que no. Y también acá hay que ver la particularidad del deporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? En el caso del hockey, donde tenemos 4 cuartos de 15 minutos y en general las jugadoras entran y salen, ¿no? Entonces pueden ir al banco y enfriar la cabeza y volver a entrar, que por ejemplo, un caso de, no sé, algún maratonista, ¿no? Algún, no sé, algún nadador de aguas abiertas, ¿no? Donde están, ¿no? 6 horas nadando. Bueno, no pueden decir, bueno, me voy a la orilla y pienso, ¿no? Digo, mientras lo estoy haciendo, mi cabeza me está funcionando. Entonces, bueno, ahí es muy importante el autodiálogo positivo. Y después poder como ir sacando el foco del dolor, del sufrimiento, del no puedo más, del otra vez voy a abandonar, ¿no? Sacar el foco de ahí y a veces es pensar en cualquier otra cosa, ¿entendés? Es pensar, bueno, no, el domingo voy a hacer un asado y voy a hacer tal cosa y mientras sigo nadando, ¿no? Mira, realmente funciona. Claro, hay veces que hay que sacar el foco, sobre todo cuando el cuerpo no te da más y hay que seguir, ¿no? Claro. Bueno, sacar el foco de, uy, no puedo más, uy, otra vez, uy, qué sufrimiento, ¿no? Y empezar a pensar cualquier otra cosa, ¿no? Y hacer juegos mentales, tipo, no sé, tutti frutti, cualquier cosa, ¿no? Pero por eso insisto en la particularidad del deporte. Porque cuando estás jugando al fútbol no puedes hacer eso. Claro. ¿Entendés? Entonces hay otro tipo de técnicas que son estas que te digo, ¿no? Poder decir, bueno, listo, voy de vuelta. La próxima simple, ¿no? Como, bueno, ¿no? Le doy confianza a mis compañeros, me doy confianza a mí mismo, ¿no? Cuando voy a ejecutar un tiro libre, un penal, bueno, visualizo lo que voy a hacer, respiro, ¿no? Y todo, a ver, nada pasa dentro de la cancha que no haya pasado afuera, ¿no? Todas las habilidades deportivas suceden antes mentalmente. Claro. Y antes en el entrenamiento. Entonces es clave cómo ese deportista va a entrenar y cómo va a pensar ese entrenamiento. Porque ahí se ve también la diferencia, ¿no? Entre los deportistas que van a entrenar y bueno, se ponen a charlar y qué sé yo, y después se toman el partido del sábado, ¿no? Como que es la final del mundo. Bueno. No. Después están esos deportistas que es todo social, ¿no? No está ni bien ni mal, depende de los objetivos que tenga claro, cada uno, ¿no? Y después están esos deportistas que el entrenamiento se lo toman como el partido, entonces quieren mejorar, ¿no? Entonces esos hacen también la diferencia, ¿entendés? Porque, insisto, todo lo que pasa dentro de la cancha tiene que haber pasado antes afuera. Claro. Con respecto a este último caso del competitivo que entrena como, yo no sé por prejuicio, tus pacientes suelen ser más de esas características muy competitivos que buscan como ir hilando fino y terminar de perfeccionar algunas cosas, o también tenés otro tipo de casos de pacientes.
En general, el que viene un psicólogo deportivo es porque quiere seguir avanzando, ¿no? Sí, trabajo con deportistas profesionales que viven del deporte y después deportistas amateurs o deportistas que ya son semiprofesionales, ¿no? Que quizás son, no sé, futbolistas juveniles que ya aspiran, ¿no? Pero creo que es muy importante los objetivos que se ponga ese deportista, el deseo que tenga, ¿no? Por dedicarse a, y después cómo los planifica. Ahí un poco uno se da cuenta si, ¿no? Si tenemos tela o no, digamos, ¿no? Porque hay a veces deportistas que vienen con grandes objetivos y después en la planificación hacen agua. Entonces, claramente que no van a llegar. ¿No? Es como que yo te diga, yo nunca corrí una maratón y diga, no, el mes que viene hago los 42 de Nueva York. Sí, bueno, pero si yo no puedo correr 5 kilómetros, o sea, ¿no? Entonces, por más que quiera, ¿no? No voy a poder, ¿no? Porque, y acá, ojo con los discursos de hoy, de que se ve mucho en Instagram, el coaching, ¿no? Y bueno, acá me meto en un tema. Pero no, hay que decirlo, porque a veces aparece tú puedes, ¿no? Todo lo que quieras lo lográs. La verdad que no. Por esto que digo, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas que sabe que puede hacer, ¿no? Cuando vas a competir. Claro. Entonces, eso es la autoconfianza. Uno cuando va a competir va con sus fortalezas, ¿no? Entonces, es importante ese deportista que confía en sus capacidades. Y la confianza no es una cuestión de fe. Ay, no, yo creo que puedo ir a correr la maratón. No es cuestión de fe, es cuestión de que yo pueda hacerlo, claro. ¿no? Y para poder hacerlo tengo que entrenar y entrenar y entrenar y alimentarme bien, ¿no? Entonces es eso. Quizás yo lo que veo en el consultorio es cuando ese deportista hace un poco agua con la planificación y ayudarlo, digamos, con eso, o a veces es, bueno, al final este objetivo que quería en realidad no lo quiero tanto, quiero otra cosa, ¿no? Eso, y después, por supuesto, como uno trabaja con personas, aparecen otras cuestiones, ¿no? Y de repente quizás el futbolista que es profesional, que compite, ¿no? En una primera división de AFA o afuera, después te termina contando cosas de su vida que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿entendés? Claro. Pero que a su vez lo angustian, lo presionan, ¿no? Y de trabajar eso, después sale a la cancha más tranquilo. Vos hablabas de poder entender, por lo que hablamos de tu trayectoria, poder ponerte en el lugar de tus pacientes y los deportistas que compiten. ¿Qué miedos, qué preocupaciones surgen, por ejemplo, que decías, profesionales de AFA? Hoy en día que hay tanta presión mediática por tener que rendir, ¿qué miedos son los que surgen? Y en realidad, a ver, yo creo que cuando alguien vive del deporte, la presión es mucha más, ¿no? Entonces acá hay que cuidar mucho al deportista porque no es joda en el sentido de que, bueno, me quedo sin contrato, se me termina el contrato a tal fecha y mi representante no me ofrece ningún club, ¿no? No es lo mismo que el deportista que labura otra cosa y que va a jugar los sábados, ¿no? Entonces ahí se empiezan a barajar otras presiones. Después está la cuestión familiar, ¿no? A ver cómo apoya esa familia o no. Las parejas, ¿no? A veces las parejas tiran para atrás. Los padres si son deportistas juveniles, ¿no? Entonces escuchar todo eso. Y es importante que el deportista, por más que se dedique, ¿no? Muchas horas de su vida al fútbol, al hockey, vóley, a lo que sea, al automovilismo, lo que sea, que tenga su plan B, ¿no? Que ese deporte no sea la única fuente de identidad, ¿no? A veces escuchan deportistas que no, yo soy futbolista, no, si no soy futbolista no soy nada, o no sé qué haría, ¿no? Porque después cuando aparece el no contrato, el quedarse libre, no ser elegido, no ser tenido en cuenta, o una lesión, ¿no?
bueno, obviamente el riesgo de tener cuestiones, síntomas depresivos, ¿no? Se incrementa, ¿no? Entonces es importante también fomentar en las personas que puedan apasionarse por otras cosas, ¿no? Porque eso también hace disminuir un poco la presión, la exigencia. Después salen a la cancha a por todo, ¿no? Claro. Pero no es el Dividir un fin poco del la mundo. atención, digamos. Exacto. No es el fin del mundo. Ahí es donde, sí, el resultado no es el fin del mundo, ¿no? Claro. Que se entienda lo que quiero decir. El deportista tiene ese gen competitivo, va por ese resultado, pero tiene que entender que no es el fin del mundo el resultado. Es un trabajo, igual imagino, de también mucho autoconocimiento. Debe ser complicado. Otra pregunta que tenía era que vos también después intensificaste tu estudio para el lado de la neurociencia. ¿En qué sentido te ayuda para aportarle herramientas a tus pacientes? Claro, yo, bueno, estudié psicología en la UBA 6 años, después hice mi especialidad en clínica en un hospital polivalente, otros 6 años más, me dediqué a la clínica y yo siempre, bueno, esto empezaba a ver lo del deporte, pero a su vez en su momento el posgrado de psicología deportiva era los sábados a la tarde. Yo sábados a la tarde imposible porque jugaba al hockey y yo siempre decía, bueno, cuando me retire del hockey voy a estudiar psicología deportiva, eso no pasó todavía. Y vino la pandemia y bueno, se suspendieron las competencias y ahí empecé a hacer el posgrado. Terminé el posgrado en pandemia y al año siguiente hice una posespecialidad en neuropsicología aplicada a la competencia y al deporte de alto rendimiento. Y a ver, yo creo que no hay una teoría que explique todo, ¿no? Yo venía desde la facultad, desde mi ámbito clínico, con una teoría más psicoanalítica, que me ayuda muchísimo para ir a las profundidades de la persona, digamos, de los deportistas, pero no me ayuda para decirle esto, che, cómo salir rápido de la frustración, Claro. ¿entendés? Entonces creo que hay que saber, y por eso es importante que el psicólogo se forme y que estudie, porque hay que saber por qué teoría, ¿no? Con qué teoría, ¿no? Y la neurociencia, bueno, me ayuda mucho con la cuestión de la concentración, el foco atencional, la visualización de los gestos técnicos. La visualización es una técnica que usamos mucho en los psicólogos deportivos. Toda la parte de la visión periférica, ¿no? El prescanning, son cuestiones que, bueno, que eso me ayuda muchísimo e insisto, es el caso por caso, porque no es que a todos uno usa lo mismo, ¿no? Claro. Es como Sí, después está la contextualización. Exactamente, ¿no? Y con algunos, bueno, terminás hablando más de las profundidades y bueno, y hablas más del psicoanálisis, ¿no? Desde el psicoanálisis y con otros no, sos más cognitivo, pero para eso tenés que tener el bagaje teórico, para eso Claro. tenés que estudiar. ¿Qué es esto del prescanning? El prescanning es, por ejemplo, yo juego de doble 5. Entonces, a mí me están por pasar la bocha y yo antes de recibir esa bocha, yo tengo que estar, ¿viste Messi que está Sí, como moviendo así la cabeza? Bueno, yo tengo que estar registrando a dónde va a ir ese pase. Entonces, para eso yo tengo que sacar una radiografía de lo que está pasando. Entonces, cuando yo recibo la bocha, yo rápido tengo esto y sé qué hacer. Ese es un prescanning. Y eso se entrena, porque vos imaginate que son todos músculos adentro, ¿no? Que un médico lo va a poder decir mejor que yo, pero todos músculos que se van moviendo y se van entrenando. Y se entrenan mejor que se entrenen de chiquito, ¿no? Como, y después todo lo que es la visión periférica, ¿no? Entonces yo tengo mi bocha acá y a veces puedo levantar la cabeza y mirar y a veces no. Entonces yo tengo que tener como cierto campo visual de lo que está sucediendo, ¿no? Te vienen, tengo que tener como cierta idea, ¿no? Cuanto más información tenga, el deportista para decidir, mejor toma de decisiones, ¿no? Claro. Y esa información viene de los sentidos, viene de mi experiencia,
¿no? Viene de lo que yo hice, del registro corporal. Si yo sé que mi cuerpo no me va a dar y voy a tener una toma de decisiones más limitadas, ¿no? Si yo sé que no me puedo agachar porque después no me levanto porque me tiró el cuádriceps, mi decisión va a estar más limitada. Entonces, cuando yo tengo más información, más bagaje, más herramientas para decidir, mejor jugador voy a ser. Y uno decide desde los sentidos, ¿no? Hay jugadoras que no ven, ¿no? Bueno, pero todo lo que van escuchando es información para tomar decisiones. Vamos a ver de estos casos de jugadoras que no ven con tu experiencia. Antes de pasar a eso, también quería preguntarte por el caso de el deporte en equipo y tan particularmente, por ejemplo, en tu caso del hockey. Yo también tengo a mi hermana que es más chica, que es súper competitiva y juega al hockey, pero a la vez juega con compañeras que tienen distintos deseos a la hora de competir. ¿Cómo se maneja eso a nivel individual, el saber que no todo depende de uno mismo? Y hay que aceptarlo. Y a veces cuesta, más en los chicos, donde, bueno, en la era de la tecnología, donde es todo ya y todo es un botón y listo. Bueno, pero por eso yo creo que el deporte en equipo, el deporte es una escuela para la vida y el deporte en equipo también, mucho más para mí, ¿no? Porque uno empieza a convivir con distintas, ¿no? En un equipo, o sea, hay muchas individualidades, ¿no? Y hay veces que, bueno, los buenos equipos son los que pueden, ¿no? Resignar esas individualidades en pos del objetivo del equipo. Y los equipos que se terminan medio destruyendo son los que, bueno, uno no puede resignar su narcisismo, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso es tan importante el papel de los formadores, de los entrenadores de infantiles, para que sepan acompañar a los deportistas juveniles en cómo moverse con un equipo, con otros, en cómo moverse con otros, ¿no? Por eso yo creo que el deporte formativo no tiene que ir al resultado, no tiene que ir al resultado, sino al formar personas, ¿no? Es clave la autogestión, la autonomía, la empatía, ¿no? La comunicación. Es clave ese trabajo en equipo, la humildad, ¿no? Entonces, me parece clave que se forme al deportista el respeto por la regla, por los límites, el compromiso, la disciplina, es fundamental. Después vamos al resultado, digamos. Y vos viviste también la asesoría en distintos clubes, creo que también de rugby, si no me equivoco, la coordinación. ¿Pudiste un poco implantar esos valores? ¿Cómo se logra hacer? Lo que pasa es que tampoco los psicólogos deportivos somos magos, ¿no? Claro. Y nos insertamos en instituciones que las conforman muchas personas con distintos ideales, intereses, ¿no? Yo creo que es importante poder ir trabajando, ¿no? Silenciosamente en que los deportistas empiecen a entender de qué va la cosa, digamos, ¿no? Y empezar a trabajar con, por ejemplo, subcomisiones directivas en el establecimiento de objetivos, de planificación, que la planificación sea coherente con ese objetivo, ¿no? Y hay veces que, bueno, en los clubes suceden, de los deportes amateurs estoy hablando, ¿no? Sucede esto de la cuestión de la familia, que el mismo integrante de la subcomisión tiene a la nena, al nene jugando, ¿no? Claro. Y hay veces que tiene que tomar decisiones que afecten a ese familiar, ¿no? Y no todos están dispuestos. Entonces creo que ahí a veces es un límite, pero no es un tema que bueno, nosotros es como trabajar con un paciente. Hay veces que uno ya sabe por dónde, pero el paciente no es el tiempo del paciente, ¿no me explico? Entonces, bueno, también uno tiene que poder decir, ¿no? Lo que evalúa, lo que observa, cómo intervendría, pero aceptar que quizás, bueno, ese club no está preparado, ¿no? No quiere, no le interesa, ¿no? Eso, y después, bueno, en los equipos más profesionales suceden otras cosas también.
Pero creo que, por otro lado, siempre nuestro trabajo tiene que ser en equipo, ¿no? Y estamos con otros, no estamos solos, siempre hay un médico, preparador físico, entrenadores, el coordinador, ¿no? Siempre tenemos que estar comunicados, no es que vamos y decimos lo que hay que hacer, no, la verdad que no es así. Vos decís que hoy en día ya el deportista tiene más integrado esta pata mental a la hora de entrenarse. ¿Sentís que ya es parte de también la alimentación y lo demás? Creo que gracias a que grandes deportistas de élite, dieron cuenta de cómo los ayudó un psicólogo o empezaron a hablar de la salud mental y de problemáticas serias en salud mental, bueno, se visibilizó mucho más. Sí empiezan a haber mucho más consultas de deportistas. Siempre digo que el deportista es como una mesa que la sostienen distintas patas. La pata física, la pata técnica, táctica, la pata del entrenamiento invisible, la alimentación, el descanso y la pata mental, que en realidad es una pata que medio atraviesa las otras también. ¿Qué pasa? Si una de esas patas está floja, cualquiera, pero está floja, cuando aparece la presión sobre esa mesa, la mesa se va a caer. Y esto es lo que le pasa a los deportistas. Entonces, entender que el entrenamiento mental, el poder hablar de las emociones, no es, fui una vez y listo. Uno no va al gimnasio una vez y listo, ya fui hace 2 meses, ya estoy. No, uno tiene que seguir, siempre nos pasan cosas. Entonces, cuando un deportista entiende que su entrenamiento, que es como una mesa, ¿no? Y que tiene que tener los apoyos firmes, bueno, las cosas salen mejor. ¿Y cómo se logra esa fortaleza mental? Vos decías, por ejemplo, que no siempre querés ir a entrenar, por más de que hace años entrenás y te encanta la actividad. ¿Cómo se logra esa fortaleza o con el tema de alimentación, que supongo que hay casos que cuestan mucho más? ¿Qué consejo das? Yo en lo personal siempre digo que yo en invierno a mí no me gusta ir a entrenar, yo no falto nunca, o sea, preguntarle a mis compañeras, soy Sarmiento, no falto nunca. Tenía el año pasado, me había fracturado una costilla y yo iba a entrenar igual, no hacía hockey, pero iba a correr. Entonces, yo creo que primero tomártelo como un trabajo. Yo digo que yo cuando voy a hockey es como que voy a trabajar, yo me lo tomo como un trabajo, no puedo faltar. No sé, pero eso a mí me lo dio que hace desde los 4 años que hago deporte, ¿entendés? Y la conciencia de equipo, que me está esperando mi compañera. Claro. Y después el sábado encima tengo que correr, ¿entendés? Entonces no puedo faltar, para mí es un trabajo, pero yo lo veo así, ¿entendés? Claro. Yo lo veo así. Y después sí, también pensar que hay veces que esa motivación no surge en el momento de que te estás cambiando para ir a entrenar, pero surge en el durante. Cuando ya estoy entrenando, ya me motivé. Pero eso es para la gente que es deportista. El que no es deportista le cuesta un poco más. Esa gente que empieza el gimnasio y abandona, empieza el gimnasio. Eso es un poquito, o sea, es más difícil. Lo que yo sugiero ahí es que se pongan objetivos cortos, concretables, ¿entendés? Que no se pongan, ¿no? Una cosa como medio irreal, que empiecen de a poquito. Así pueden ir ganando confianza, motivación, hábito, ¿no? O sea, lo que yo digo que en esto que hago, que voy como a ir a trabajar, es porque yo ya tengo el hábito incorporado. Entonces, Claro. no. Pero el que no tiene el hábito, bueno, tiene que ir de a poquito. Y ahí sí, volvemos otra vez al ser realista, digamos, con una planificación. Me parece que está muy bueno el consejo. A veces uno se exige de más, incluso como vos decías, hoy esto de los coaching que te exigen, o sea, te muestran un mundo de que se puede mantener una perfección en todos los ámbitos y a veces es ir un poco de a poco. Eh, Quiero ahora sí ir a la experiencia de las murciélagas, cómo surge esa oportunidad y supongo que habrá sido un aprendizaje totalmente distinto a todo lo que venías haciendo. Sí, a mí me convoca Gonzalo Abas, que es el entrenador. Yo atendí a su hijo, un niño deportista divino,
Y bueno, nada, o sea, no la atendí más y al tiempo me convocó y me dijo que bueno, que quería incluirme en el cuerpo técnico. Em, Así que con todo gusto, para mí fue un gran desafío y le dije al principio, mirá que yo no sé de fútbol adaptado, yo no sé no tengo nada, no tengo idea, digamos. Pero bueno, él me convocó y ahí empecé como a poco a leer, a empaparme, ¿no? En el tema y a su vez a observar, o sea, porque realmente uno aprende mucho en la observación y a escuchar el cuerpo técnico, a escucharlas a ellas. Y a las chicas les dije de un primer momento cuando las observé, em, yo ustedes, más allá de que no vean, ¿no? Para mí son deportistas. Yo a ustedes las trato como deportistas, porque lo son. Y la cabeza les funciona igual en el sentido de van a jugar un partido y se presionan y se frustran y quieren ir por más y que a veces tienen miedo a errar y ¿no? Digo, a todo lo que nos pasa un deportista, ¿no? Y que se lesionan y que la ansiedad, o sea, son deportistas, o sea. Claro. Así que en realidad para mí es trabajar como trabajo con otros deportistas, con la particularidad, ¿no? De la ceguera, que hace que uno tenga que adaptar alguna que otra dinámica, digamos. Y me parece importante como esto, porque quizás hay una cuestión más de cultural, ¿no? De caer en el asistencialismo, ¿no? Y para mí es muy importante dar el lugar que corresponde, que son deportistas de alto rendimiento. Claro. Entonces yo trabajo desde ahí. Por supuesto que hay que tener en cuenta ciertos diagnósticos oftalmológicos, la cuestión del contexto social, familiar, pero como se hace con todos los deportistas, ¿no? Y bueno, y conocer las reglas del deporte. Pero bueno, para mí es un gran desafío porque también a mí me hizo... a ver, nosotros en la facultad venimos como esta cosa media acartonada del psicólogo en el consultorio, el diván, ¿no? Bien, yo cuando hice de psicología deportiva, listo, chau, el consultorio es la cancha, ¿no? Ahí el bordecito, el vestuario. Y con ellas, bueno, con las chicas, las murciélagas, bueno, el consultorio sigue siendo, bueno, y te acompaño no sé, al vestuario, ¿no? Mientras, o sea, uno a veces, o sea, tiene que acompañar, ¿no? Ahí también se va charlando y la verdad que es un trabajo divino, me encanta. Y entra en juego mucho más el trabajo, la sensibilidad, imagino, a la hora de tomar decisiones, ¿o no? ¿Cómo se labura distinto en ese sentido? Es que en realidad, por ejemplo, nosotras con murciélagas visualizamos también, ¿no? Y uno dice, ¿cómo vas a visualizar? Sí, porque uno visualiza desde los sentidos disponibles, ¿no? Entonces es poder recrear cierta sensación en lo que escucho cuando estoy en un partido y cómo me oriento, ¿no? A quién escucho y la sensación de la pelota en mi pie y con qué fuerza, con qué dirección pateo, ¿no? Uno visualiza desde ahí. Entonces, sí, me parece que, a ver, hay otros síntomas que suceden bajo presión, que a veces lo que sucede es el dejar de escuchar. No escucho nada o hablar muy bajito, ¿no? Y la comunicación es fundamental en el fútbol para ciegas, que a veces, bueno, en el deporte evidente, bueno, si no me sale la palabra, me sale, ¿no? Y yo puedo ver, bueno, acá digo, la comunicación es fundamental. Entonces poder trabajar en eso, pero también es en el caso por caso. Hay deportistas que toleran más la frustración que otras, hay deportistas que tienen más temas de confianza que otras, de concentración, hay deportistas que tienen temas más en la casa, ¿no? Depende, digamos, es también un trabajo artesanal. Para ir cerrando, la pregunta que te quería hacer, que me parecía que estaba linda porque hablábamos de esto de lo vocacional, ¿qué es lo que más disfrutás de tu trabajo del día a día y qué significa para vos que en su momento eras más joven y decías, a mí me serviría alguien? ¿Qué significa para vos ayudar a los deportistas a sentirse mejor en lo que les gusta hacer? Yo siempre, después de la primera entrevista con los deportistas,
les digo, les cuento un poco de lo que yo hago. Entonces les digo, soy psicóloga. Primero les digo, soy psicóloga clínica, soy psicóloga deportiva y soy deportista. Entonces, algo te puedo llegar a entender de lo que te pasa. Porque uno no interviene desde su propia experiencia. Eso es clave, ¿no? No intervenís desde, yo también me rompí los ligamentos, entonces no intervenís desde ahí. Pero yo siempre les digo a los deportistas que este es un espacio para ellos, para que hablen de lo que quieran. Entonces, que algún día vamos a hablar mucho del deporte, de cómo mejorar la confianza, cómo hacer tal cosa. Hay otros días que vamos a hablar del mejor amigo, de la profesora de la facultad, de lo que quieran. O sea, es un espacio para ellos, para que se sientan libres de poder decir lo que quieran, ¿no? Entonces hay variables psicológicas que sí, que influyen en el rendimiento deportivo, esas las vamos trabajando, pero son personas. Entonces si Claro. se habla y surge otra cosa, se da lugar a eso, ¿no? Es muy importante y eso creo que es priorizar el bienestar físico y mental. Y también poder tener un buen registro corporal, ¿no? Cuando el cuerpo me duele y tengo que parar, ¿no? Poder que también el deportista se sincere con algo de eso. Cuando es un dolor que, bueno, propio de la actividad y bueno, hay que bancarlo, ¿no? Entonces, como empezar como a que se descubra en su deseo, en lo que puede llegar a dar, en lo que es, ¿no? Y en el registro corporal. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Me No, encantó. gracias a vos.